Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Hoy es lunes 27 de abril del 2020 y el tema que quisiera tratar hoy tiene que ver con una declaración que es muy importante, pero a veces los cristianos nos olvidamos de ella. Es que Dios es soberano. La soberanía de Dios es uno de sus atributos más importantes, pero también es uno de los más olvidados. A veces con nuestra propia actitud, el solo hecho de tomar las cosas en nuestras manos o creer que somos suficientemente capaces de resolver nuestros propios problemas, nos hace olvidarnos de quién es realmente el que controla todo lo que ocurre en nuestra vida. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, basados en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Voluntad de Dios es muy diferente a la voluntad humana. La voluntad de Dios se hace precisamente porque ese atributo que Él tiene de soberanía es lo que hace que se manifieste en nosotros. Vamos a hablar primero de qué es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios se define como la capacidad que tiene Dios de poner en práctica su santa voluntad o supremacía. En otras palabras, no hay nada más arriba, no hay nada más alto, ni más importante, ni más poderoso que la voluntad del Señor. El Altísimo Señor del cielo y de la tierra tiene poder ilimitado para hacer lo que haya resuelto. En otras palabras, Dios hace todo para su beneplácito, todo hace de acuerdo a su santa voluntad, y esto es algo que no debemos olvidar nunca, hermanos. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, con quien quiere y si quiere. En eso se resume la soberanía de Dios. Vamos a Isaías capítulo 46 versículos 9 y 10. En Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Es Dios hablando aquí a su pueblo. Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Hermanos, aquí no creo que haya otro argumento más contundente que este. El mismo Dios diciendo que Él es soberano y no hay otra cosa, otra voluntad más allá de la de Él. En otras palabras, esto quiere decir que todo lo que ocurre en nuestra vida y a nuestro alrededor, todo tiene un patrón, todo tiene un plan definido. Ese plan definido está definido por nuestro Señor. Dios es el que ha dispuesto todo de esa manera. Y si bien nosotros tenemos la capacidad de tomar ciertas decisiones, esa capacidad nos la ha dado Él mismo en base a su propia soberanía. Así que no confundamos, hermanos. Tenemos la capacidad de decidir sobre qué camino tomar, pero ese camino, esos caminos, ya han sido trazados previamente por el Señor. Y a eso se refiere el plan de Dios, de que tenemos un propósito en nuestra vida, tenemos una meta a seguir, tenemos una luz en el camino, tenemos un destino al cual llegar. Y precisamente el camino que tomemos para llegar a Él o para no llegar a Él depende de decisiones que tomamos durante nuestra vida. Sin embargo, las opciones ya están ahí. No podemos inventar una opción nueva. No podemos tener un plan alternativo al de Dios. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta lo que dijo un rey pagano. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, como aproximadamente más de 1000 años antes de Cristo, precisamente en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 34 y 35, es Nabucodonosor hablando.
Antes de leerlo, quiero aclarar que en este momento, en este contexto, el rey Nabucodonosor había pasado por una prueba muy grande por parte del Señor. Él había tenido un sueño y el profeta Daniel se lo interpretó y le dio a entender, le dijo que precisamente él no podía estar arriba de Dios. En aquel entonces los reyes y emperadores creían ser dioses. Creían tener atributos de Dios y pues nada más lejano de la realidad. Fue muy difícil para Nabucodonosor pasar por esa prueba por la que el Señor lo tuvo que someter, precisamente para que entendiera este principio, el principio de la soberanía de Dios. Dice Nabucodonosor: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Nabucodonosor pasó 7 años tocado con locura. El Señor lo castigó de esa manera, por su soberbia y su orgullo, y por querer pensar y dar a entender que Él era más que Dios. Y por 7 años estuvo comiendo como animal, lo tenían ahí, era como una fiera salvaje, por 7 años. Pero un resquicio que tuvo de razón al cabo de esos 7 años, lo hizo comprender que él dependía del Señor. Y cuando empezó a entenderlo, entonces la razón le fue devuelta. Y entonces él declaró esto. Originalmente él se refería a Dios como el Dios de los hebreos. Para él había otros dioses. Y el Dios de los hebreos era un Dios más. Pero aquí ya cambió de opinión, cambió su forma de pensar. Aquí está diciendo: bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Sempiterno quiere decir siempre eterno, que no tiene principio ni tiene final. Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, sigo leyendo, son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En otras palabras, no hay nadie que pueda cuestionar a Dios, y el mismo Nabucodonosor lo reconoció desde ese momento. Muy bien. Dentro de lo que debemos conocer nosotros como soberanía de Dios, tenemos que entender que esa soberanía no tiene ninguna restricción. Nadie puede ponerle restricciones al Señor. Incluso a veces nos damos el lujo de querer cuestionar a Dios, de quererlo juzgar. A veces pasan situaciones muy adversas en nuestra vida, muy incómodas. Situaciones por las que decimos: ¿por qué me mandas a mí esta prueba, Señor? ¿Qué acaso no te amo? ¿Qué acaso no pienso en ti? ¿Qué acaso no creo en ti? Bueno, precisamente el Señor nos pone esas pruebas como parte de su manifestación soberana. Él en su soberanía te está poniendo una situación de reto para que tú lo superes. Y conforme lo superas, conforme luchas por superarlo, tú te acercas a Él. Y esa es la gran diferencia entre una prueba y una tentación, decíamos en un tema anterior. Una tentación, tú tienes la oportunidad, tú tienes el control sobre tomar la decisión de entrar en ella o no. En el caso de la prueba no es así. En el caso de la prueba no puedes evitarla, la tienes que pasar. Es para ti esa prueba. Pero alégrate en la prueba, porque dice la palabra también más adelante que tienes que tener gozo en las diversas pruebas, porque de ellas sale la paciencia que necesita tu carácter para poderte parecer más a nuestro Señor Jesucristo, varón perfecto. La soberanía de Dios, como decía, no tiene restricciones, pero sí tiene ciertas, vamos a decir, reglas, o tiene ciertas pautas que el mismo Señor se autoimpuso. Dios no puede hacer nada que vaya contra su propio carácter. Dios es inmutable, sabemos que sus decisiones no cambian jamás. Él es veraz, no puede mentir, Él cumple todas las promesas que hace. Dios no es tentado por el mal, ni Él puede tentar a nadie, ¿sí? Él nos prueba, pero no nos tienta. Vamos a recordar eso siempre. Él utiliza su poder ilimitado
para permitirnos resistir y escapar del mal. Para esto les recomiendo leer 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13, donde habla precisamente de cómo resistir y escapar del enemigo y de todo lo malo que nos pudiera acontecer. Otra de las características es que Dios no puede perdonar el pecado mientras no haya sido pagado. Él es justo, su justicia es máxima y por lo tanto también es soberana, ¿sí? En Mateo 26:39, por ejemplo, aquí tenemos palabras del Señor Jesús. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Se dan cuenta? Él tuvo que soportar, el mismo Hijo de Dios tuvo que soportar esa prueba, porque Él incluso dijo ahí, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que aún el mismo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, aún Él tuvo que pasar por esas pruebas. Y si el Padre lo sometió en su soberanía a esa prueba, imagínense ustedes con nosotros cómo será. ¿Ustedes creen que estamos exentos de pruebas? No es así, hermanos. Las pruebas son parte del proceso de fortalecimiento de nuestra fe. Y mientras nosotros hagamos esto y reconozcamos la soberanía de Dios en cada una de ellas, hermanos, entonces vamos a poder salir avantes. Vamos a poder tener éxito en esas pruebas. Vamos a poder fortalecer nuestro carácter, tener esa fortaleza, esa entereza que Dios quiere de nosotros como cristianos. Vamos a dejar de ser esos tibios que dudamos si entrar o no entrar de lleno a defender la doctrina cristiana o simplemente defender nuestra propia fe. Muchas veces tenemos ese tipo de retos en nuestra propia familia o compañeros de trabajo o de la escuela. Siempre nos van a estar cuestionando. Siempre va a haber algo que está en contra de lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Pero hermanos, la firmeza viene como consecuencia de esas pruebas. Estamos pasando situaciones diversas. En muchos casos hay gente que no podría soportar lo que otros sí, dentro de la misma grey cristiana. Y sin embargo, en todos los casos, hermanos, en todos los casos, el resultado final siempre es para mejorar nuestra relación con el Señor. Así que, hermanos, les pido que aprendamos a reconocer estas pruebas como un don divino, como una bendición del Señor, porque son ellas las que nos van a desarrollar nuestro espíritu y nuestra fe se va a acercar cada vez más a la de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que la soberanía de Dios es infinita, pero el uso de su poder está regulado por sus otros atributos. Dios es veraz, no puede mentir. Dios tiene bondad, fidelidad, justicia, amor, y todas esas características definen cada una de sus acciones. Nosotros como creyentes que debemos imitar esas conductas, debemos reconocer que en su soberanía es lo que Él demanda de nosotros. Señor, te doy gracias, porque en este mensaje nos has hecho entender que tu soberanía es suprema. Tenemos libre albedrío, somos capaces de elegir, de tomar decisiones para dar forma a nuestras vidas. Sabemos que no somos de ninguna manera todopoderosos, pero si sometemos nuestros corazones, nuestras almas, nuestras mentes a tu voluntad, Señor, entonces te honraremos a ti como Creador y como sustentador de todas las cosas. Te reconocemos, Señor, como soberano. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.